¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, que ya es casi costumbre, voy a preguntar a mis compañeros que me digan por el chat si se me ve lo primero. Y se me ve. Y se oye. Bueno, pues ya tenemos mucho ganado. Bueno, hoy vamos a hablar de una oportunidad que no se da muy a menudo. Es cierto que esa oportunidad, como luego veremos, ya está en parte produciendo. Es decir, que el mercado es el más tonto hace relojes y todo el mundo ya intuye o ve que van a bajar los tipos de interés. Lo que pasa es que, como luego veremos, muy probablemente no lo ha intuido lo suficiente, porque siempre quedan las dudas, no tanto que bajen, que eso ya es evidente, sino que tal vez pudieran bajar menos de lo esperado y desde luego no tenemos la sensación de que hayan bajado en todos los sectores y activos o que lo hayan descontado todos los sectores y activos. Y de eso vamos a hablar hoy, de que tenemos delante una oportunidad que es casi como para los que les guste el fútbol, pues como jugar a balón parado. Hay distintos, como luego veremos, distintos niveles de juego a balón parado. No es lo mismo un penalti que una falta en libre indirecto, pero bueno, eso lo vemos luego. Hoy simplemente decir que vamos a hablar de algo que la última vez que hubo un movimiento de un cambio de ciclo en los tipos de interés fue para subir y cambió totalmente el mercado, que se lo digan sino a los que no especialmente bien asesorados tenían muchos fondos de renta fija o de renta variable en cartera. Y bueno, pues ya sabes lo que pasó en 2022, incluso en parte 2023, en algunas ocasiones con las dudas precisamente sobre la bajada de tipos. Y en cambio, ahora tenemos el movimiento contrario, o sea que hay que aprovecharlo porque algo que se produce cada 2 años o 3 o 5, no es todos los meses, pues hay que aprovecharlo y de eso vamos a hablar hoy. Por lo tanto, el que se lo haya perdido, el que no haya venido o no se haya apuntado y no se lo podamos enviar, pues se va a perder algo, sobre todo una pena en un mercado como el actual, que es un mercado muy interesante y en el que, como luego veremos, la rotación puede ser la protagonista de lo que queda de año y va a tener mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Antes de nada, para la gente que no nos conoce, decir de qué va un poco brevemente, no les quiero aburrir, pero así mientras va llegando más gente, pues le da tiempo. Para quien no haya venido nunca a vernos, decirles de qué va este coloquio. Muy sencillo. Por un lado, Nextstep, a quien yo represento, les va a hablar de, digamos, las ideas generales de inversión, lo que los profesionales llaman la distribución de activos, si más renta variable, más renta fija, cómo afecta a las bolsas en general, a los bonos. Y luego siempre traemos un invitado a estas jornadas que nos habla que es de una gestora. Y entonces nos habla de unos fondos en particular, en fin, son ya los especialistas en gestionar fondos concretos. Nosotros nos limitamos a elegirlos y a decidir cuánto más de uno o de otro. Nos limitamos a lo que obviamente es muy importante, porque es lo que aporta una gran parte del valor añadido de una cartera de fondos. Imagínense el ejemplo que ponía antes, en 2022, el que supo retirarse de la renta fija de medio y largo plazo, si fue a monetarios y redujo el peso de la renta variable, o el que aprovechó el Nasdaq en la época de la pandemia, etcétera, etcétera, pues imagínense si es importante el distribuir bien la cartera. Bien, nosotros vamos a hablar de eso y nuestro invitado de hoy, que ahora pasaré a presentar, nos va a hablar más de algún producto concreto que puede ser muy interesante en este entorno. Yo me quiero presentar poquito porque queda muy mal. Por cierto, hoy estamos utilizando un formato distinto. No hay tanta gente. Vamos a hacer un formato más de podcast, que no exactamente, pero somos dos personas. Vamos a ser, por un lado, nuestro invitado y por otro lado voy a estar yo y vamos a trabajar, no, a hablar, a hacerlo entre los dos. Primero habrá una presentación, será la nuestra, la de Nextstep, para hablar más en términos general y luego ir a más detalle de fondos con nuestro invitado de hoy. Y luego habrá un pequeño turno de preguntas del que luego pondré más detalles. Pero bueno, se podrán hacer preguntas en directo, un pequeño espacio de preguntas en directo al final. Y como digo, lo vamos a hacer un poco más entre el invitado y yo, porque parece que así, de alguna manera, bueno, pues queda más con el modelo actual de dos personas hablando. Creemos, en definitiva, que queda mejor. Mi presentación es muy fácil en el sentido de que no quiero que sea larga.
¿Qué hacemos en Next Step? Se lo voy a explicar luego, con lo cual no quiero doble, digamos, duplicar la explicación. Y en cuanto a lo mío en particular, solo decirles que llevo más de 25 años dedicado a esto, a los mercados y muy particularmente a tratar de llevar a la gente un asesoramiento en el que puedan confiar. Y un asesoramiento en el que puedan confiar es ese asesoramiento en el cual el asesor no es un comisionista. Siempre he pensado, hablo del año 96, en que hay que recomendarle a la gente los mejores productos del mercado, no solo lo de mi casa, no solo los de mi entidad, no solo los que me dejan la mayor comisión. Yo creo que si vamos a asesorar a la gente tenemos que ser asesores y no comisionistas. Y eso es lo que llevo haciendo mucho tiempo y, por supuesto, todavía más importante, tratando de acertar lo más posible en los mercados, y eso pues lo pueden ustedes comprobar, por ejemplo, en nuestra web, en la pestaña de rentabilidad, aunque luego además se lo voy a contar, con lo cual de mí ya no hablo nada más. Y sí voy a hablar un poco más de nuestro invitado de hoy, que es Rubén García de Threadneedle, de la gestora Threadneedle, que le voy a pedir que gentilmente se manifieste, que aquí le tenemos. Rubén, además, en fin, tengo confianza con él, le conozco hace mucho tiempo. Rubén es una persona que conoce este mundo fenomenalmente bien y además lo conoce en donde hay que conocerlo, es decir, lo conoce habiendo trabajado en Threadneedle mucho tiempo y luego Threadneedle habiendo, él lo contará luego, pasado por una operación corporativa, pues Rubén se ha metido, ha estado siempre entre Londres y Nueva York, en algún caso Miami, y siempre con equipos buenísimos de gestión. En fin, que se conoce esto fenomenalmente bien y ha conocido gestores de todo tipo y pelaje. Y bueno, es un invitado de lujo, es un invitado de lujo porque además es ameno en su conversación y representa una gestora que es Threadneedle. Primero hablaré de él, de que se incorporó a esta empresa en 2006. Yo le conozco de antes, de cuando cuando Threadneedle estaba aparte, no estaba con Columbia, y ya entonces Threadneedle ya era una gestora muy interesante, muy de nicho. Realmente era ya entonces de las gestoras más atractivas para invertir en pequeñas y medianas compañías europeas, lo recuerdo perfectamente, y es responsable desde 2006 de distribución para Iberia y Latinoamérica de Columbia Threadneedle. Su labor se centra en reforzar la presencia en España y sobre todo en Chile. Conoce muy bien el mercado chileno, que es un mercado muy avanzado en tema de fondos, así como desarrolla oportunidades de negocio en otros países de Latinoamérica y Portugal. Como digo, fue bueno, me he olvidado de la parte American Express. Como vemos, una persona de gran experiencia y recuerdo que estuvo como country head, como digamos, responsable para España y Portugal y los mercados latinoamericanos de American Express Asset, o sea, de la entidad de gestión de American Express, y comenzó su carrera en 1996 nada más que con Fidelity Investments. Fidelity, una gestora, bueno, de todos conocida y una de las primeras en instalarse en España con Rubén, precisamente, ¿no? Bueno, yo creo que con esto lo presento, pero sobre todo, como digo, conoce muy bien de lo que habla y sabe mucho de lo que nos va a hablar hoy, que voy a hacer un pequeño spoiler, pues va a ser de las pequeñas y medianas compañías, y lo conoce estupendamente porque, vamos, cuando yo le conocí ya era el que me presentó a mí a las pequeñas y medianas compañías, en su caso europeas. O sea, que imagínense si esta gente sabe de pequeñas y medianas compañías, que por cierto, y ya acabo, y vamos ya a la presentación, me llama mucho la atención que ahora todo el mundo le estén vendiendo fondos de private equity y de este tipo de fondos ilíquidos que no sabes muy bien lo que tienes porque no son empresas cotizadas, son pequeñas y medianas empresas, que la liquidez es, bueno, pues unos casos más, otros menos y otros casos muy poquita. O sea, que es un poco una caja negra. Cuando tú tienes, tanto en Europa como en Estados Unidos, pequeñas y medianas compañías magníficas que puedes adquirir a través de fondos normalísimos, esto es como todo, y además es muy barato. Si trabajas con Nextstep puedes hacerlo con clases limpias, es decir, vas a pagar a lo mejor en total unos gastos totales del 3 o 4% en fondos de private equity que van a empresas pequeñas y medianas,
sin tener liquidez, como digo, pagando una comisión a lo mejor del 3%, sin saber muy bien exactamente qué compras, cuando puedes hacer lo mismo pagando un, digamos, un 0,70%, incluida la comisión de custodia, en un fondo, por ejemplo, como el que está, de los va a hablar hoy Rubén, y otro tipo de fondos similares. O sea que a mí siempre, lo digo como un comentario como analista personal, es decir, ¿por qué complicarse tanto? Hombre, entiendo que al banco le viene muy bien, o a la sociedad de valores vender eso, pero ¿por qué complicarse tanto en pequeñas y medianas compañías no cotizadas cuando ahora mismo tienes, y nos lo va a mostrar seguro Rubén, tienes magníficas oportunidades en pequeñas y medianas compañías cotizadas, reguladas, bien analizadas? En fin, no quiero insistir, pero me parecía que era un dato importante. Y con esto ya pasamos a las presentaciones, que más que nada por dar la introducción macro empiezo yo. Queda muy mal, pero bueno, actúo de telonero de Rubén, con lo cual tampoco está mal. Y Gracias, además gracias, así Víctor. empiezo por la parte esa, ¿no? En fin, Rubén se retira ahora temporalmente y vamos con la presentación en la cual vamos a hablar de por qué ahora es un momento en el que van a surgir oportunidades interesantes en el mercado como consecuencia de este cambio. Primero, rápida presentación ya de lo que es Next Step. Voy a quitar aquí bueno, voy a ponerlo aquí a un lado, las imágenes, y decirle lo que hacemos. Somos asesores, y lo que nos diferencia del resto del mercado es que somos de verdad independientes. Es decir, hay gente que dice que son independientes de los bancos, pero sí venden su producto. O sea, no son, independiente es la entidad que no tiene producto propio y elige lo mejor del mercado para sus clientes. Esto no es que lo diga yo, es lo que dice la ley. Se considera independiente la entidad que se limita a elegir lo mejor del mercado para sus clientes y no a colocar lo suyo. Es más, para ser independiente, si está colocando productos de terceros, lo que tiene no es tampoco independiente. Es decir, si está cobrando lo que la Comisión Nacional de Mercado de Valores, todo esto está regulado, lo que llama incentivos, es decir, comisiones, es un comisionista, no es un asesor independiente. Esto, insisto, no es que lo diga yo. Nosotros somos 100% independientes, no cobramos de ninguna entidad, de ninguna plataforma. Nuestra especialidad son los fondos de inversión y los ETF, y somos accesibles a cualquier patrimonio. Antiguamente el asesoramiento financiero independiente era solo para las grandes fortunas y ahora no lo es. Hace simplemente 2 o 3 años, bueno, un poco más, para tener asesoramiento independiente, porque nosotros ya llevamos con esta empresa en marcha, bueno, en la práctica como 4 años, pues hasta entonces, si tú querías que te asesorara a alguien de forma totalmente independiente, en la mayoría de los casos era imposible si no tenías una gran fortuna. Y lo más importante, si se hacen clientes nuestros, si quieren ustedes tener un asesor en el que poder confiar, que no sea un comisionista, que lo que más le importa es la comisión que le paguen las entidades financieras, no tienen por qué cambiar de banco. Díganos con qué bancos trabajan, banco o bancos, y nosotros nos vamos a poner en sus zapatos y les vamos a contar qué compraríamos nosotros si estuviéramos en su lugar, si estuviéramos en su banco. Y basta que le dé para que no funcione. Vamos a probar con esta. Esto va mejor. Pensarán que esto es muy caro, ¿no? Pues no lo es en absoluto. Nuestro servicio básico trimestral solo cuesta 60 euros, el anual 190 euros, en un descuento. Por lo tanto, es una cifra muy asequible y le vamos a decir qué comprar, respetando con los bancos con los que trabaja, cuándo vender, muy importante, cuándo traspasar los fondos. Le vamos a mantener totalmente informado de lo que ocurre en el mercado. En fin, vean nuestras reseñas en Google. Tenemos más de 250 con una nota creo que superior al 4,7%, 4,7%, no, 4,7/5, con lo cual eso, pues evidentemente, nunca puede estar manipulado. Que se lo digan nuestros clientes. Y muy importante, nuestro servicio en el fondo le puede salir gratis, porque si usted está trabajando con un banco comercial de esos que no han vivido la revolución de las comisiones que se está produciendo en el mundo y siguen cobrando barbaridades en comisiones, nosotros le vamos a ayudar a ahorrar mucho dinero. Si tienen cualquier duda al respecto sobre si ahorramos o no dinero, compruébenlo. Tenemos una calculadora gratuita en nuestra web. Usted pone ahí los códigos ISIN de sus fondos, los importes que tiene, no tiene que dejarnos ningún dato personal ni de ningún tipo, y nosotros le vamos a decir, va a ver usted a comprobar cuánto se podría ahorrar. Es más, también tiene
un diagnóstico rápido de cartera, que también es gratuito, que es como lo que hacen, como se hace un análisis rápido de, por ejemplo, del coche, le pasan por una máquina y dicen, bueno, pues aquí habría que revisar el carburador, esto, lo otro. No le vamos a hacer una recomendación de cartera, pero sí le vamos a decir por qué su cartera a lo mejor no está funcionando como la de, por ejemplo, los clientes de esta casa. Más, pues aclarar que hoy vamos a limitarnos a darle las ideas genéricas, unas pistas de lo que hemos estado mencionando al principio, pero está claro, y por respeto a nuestros clientes, que las carteras, las carteras por supuesto, pero las ideas con nombre y apellidos las tiene en Nextstep si se hace cliente nuestro. En cualquier caso, también tiene revisión de fondos, acceso a coloquios. Hoy vamos a hablar, van a poder ustedes preguntar durante un rato, pero en los coloquios de Nextstep no hay límite ni de tiempo ni de tema. Y finalmente, aclarar que aunque en lo que somos casi un monopolio, nadie da asesoramiento independiente, personalizado, especializado a patrimonios como nosotros, que lo damos a todo tipo de patrimonios, pero es que para la gente que en lugar de querer hacerlo ellos mismos, quiere que lo haga alguien por ellos, también tenemos un servicio de carteras gestionadas que no tiene competencia en el mercado. No lo tiene por independencia, creo que eso está claro, no hace falta explicarlo más, y no lo tiene desde 0,40% del valor de la cartera. Piensen que los bancos están a partir del 1%, más bien lo que cobran, ¿no?, las sociedades de valores, etcétera. Y además nosotros, para que realmente nuestra comisión sea un poco más alta, es si hay beneficios, y cobramos sobre beneficios, 5% de esos beneficios, no del patrimonio. Es decir, nosotros cobramos un bonus cuando lo hacemos bien, como se hace en las empresas con los empleados que lo hacen bien, y si no, pues no lo han hecho tan bien, pues no hay bonus, pues igual nosotros no pretendemos ser mejores. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Pues miren, desde inicio le sacamos al Eurostoxx, que es el índice de referencia de los europeos. En general, la gente europea no se levanta una mañana y lo pone todo en el SP500 y en dólares. Lógicamente, nuestro índice de referencia es el Eurostoxx y el IBEX, como españoles que somos, y por lo tanto estamos hablando que le hemos sacado ya un 10%, esto sin usar clases limpias, o sea, usando comisiones de cualquier banco comercial. Estaríamos hablando de un 50 y pico % en el caso de usar clases limpias, porque salen más baratas las comisiones. Le hemos sacado, como digo, ese 11-12% hasta ahora al Eurostoxx, pero lo más importante, me permiten insistir en esto porque es fundamental, porque sentarse en un índice y bueno, a ver qué pasa, es relativamente, por decir así, sencillo. Pero claro, ¿qué pasa cuando el índice se da un trancazo como este de aquí? Pues nosotros no nos comemos esas bajadas, nosotros protegemos el patrimonio. Miren la cartera muy agresiva cuando se lió en el año 2022, cómo lo hemos hecho con respecto al Eurostoxx o al IBEX o incluso a los bonos. Sí, claro que lo notamos, es una cartera muy agresiva, tiene mucha renta variable, pero supimos reducir el peso de esa renta variable, actuamos. Y es que además en la subida también estamos ganando a los índices de referencia, con lo cual nosotros rentabilidad y protección del patrimonio. Y eso ocurre en la cartera equilibrada. Ahí no ganamos al Eurostoxx, que por cierto está como una moto, no es fácil ahora mismo superar al Eurostoxx, pero es que la cartera equilibrada no puede tener más allá de un 60 y pico, 70% de rentabilidad, con lo cual casi ganamos, vamos, no mismo, pero estamos cerca, y que en nuestra cartera equilibrada, pero con la mitad de riesgo, a entendernos. Y por supuesto le sacamos una barbaridad al IBEX, por supuesto también en la cartera más agresiva. Y en las carteras tenemos muchos perfiles, hemos cogido 3 aquí que son representativos, y en la moderada igual. Le sacamos, es que incluso en la moderada estamos ganando al IBEX, es decir, que en la moderada, que es una cartera muy tranquilita, ganamos al índice de renta variable español, porque que somos españoles, tenemos que utilizar como, digamos, ejemplo, índice de referencia. Y voy a quitar el puntero para que no nos líe y vamos ya con la presentación. Voy a quitar ahora ya totalmente esta imagen de aquí para que así no nos interrumpa. Lo que les decía al principio es que es una oportunidad, porque cuando los mercados bajan los tipos de interés es como jugar a balón parado. Es que la duda está en si estamos ante un penalti, una falta o un lanzamiento de córner. Enseguida, primero, quiero explicarles, a ver si me deja la página se mueve, sí. Hay gente que no sabe de fútbol, que menos que dejar 2 minutos o 3 para explicar de qué estamos hablando.
porque habrá mucha gente que no le guste el fútbol, pero es que ayuda mucho usar un ejemplo de este estilo. Jugar a un balón parado es cuando tú lo tienes quieto y empiezas a jugar tú, con una cierta ventaja. Unas veces es un penalti, es decir, lo tienes delante de la portería, está solo el portero y ¡pum!, tú le atizas y casi siempre metes el gol, claro. Por eso es preferible jugar a un balón parado. Luego hay las faltas. Esta es una falta en la cual en la falta hay una barrera, por ejemplo, o es indirecta, no puedes hacerlo, no puedes tirarle directamente al portero. Es una jugada a balón parado, tú tienes el balón parado y empiezas tú, tienes ventaja, pero hay unos inconvenientes. Bueno, pues luego hay varios tipos de falta, pero esto en este caso no les quiero complicar más. Entonces vayamos a por qué decimos esto. Pues miren, este gráfico va a ser la clave de esta presentación. Tenemos aquí, y por eso voy a parar un segundito, puntero láser, y aquí tenemos ¿qué hacen los tipos de interés cuando bajan? Perdón, las bolsas cuando bajan los tipos de interés. Es decir, aquí se ha cogido un periodo larguísimo, concretamente desde 1950, que se dice rápido, o sea, es una estadística muy buena, y esta línea que vemos aquí es cuando bajan los tipos de interés, ¿vale? Vienen de aquí, distintos escenarios, y de repente, ¡pum!, bajan. ¿Qué pasa después? Pues fíjense qué curioso. Cuando el ciclo posterior son varias bajadas lentamente, o sea, digamos, los bancos centrales actúan de una forma cicatera, van despacito y poco a poco, es el mejor escenario. Es cuando más han subido. Aquí hablamos solamente de la estadística, no lo que ha pasado o ha dejado de pasar. Pues cuando ha ocurrido así, ciclos lentos, subidas muy importantes desde el momento de la bajada de tipos, no ahora o no, cuando ya empiezan a bajar. Cuando la Fed llega un día y dice, los tipos de interés pasan a estar por debajo del 5%. Primera bajada. Y si hay muchas, mejor. Luego tenemos los ciclos rápidos, curiosamente son peores. Es la línea naranja. Son ciclos menos atractivos, pero la bolsa sube. Luego y luego veremos qué ocurre en otros dos ejemplos que vamos a ver. Pero para lo que llamaríamos el penalti, el jugar a balón parado de verdad, como si no están ustedes invirtiendo, es como si tiene la oportunidad de tirar un penalti y dice al árbitro, pues mire, casi que no lo voy a tirar. Casi que no, porque me da pena. O sea, algo así, ¿no? Es decir, que es casi como no están invertido adecuadamente, es casi como no querer tirarlo. Luego, cuando el ciclo es rápido, irónicamente, la subida bursátil es menor. Sería la línea esta naranja. Es decir, sube la bolsa, aquí empieza la bajada de tipos y luego ha subido bastante. En este caso, por ejemplo, 17 y pico %, ¿no? Desde el momento cero. Pero menos que cuando ha sido lenta, ¿no? Y luego tenemos, bueno, la línea negra que ven aquí es en general, o sea, es la media de las bajadas de tipos. Y luego hay una que no sé si le he hecho una foto aparte y si no, pues lo digo ahora, efectivamente. Cuando solo es una bajada de tipos, irónicamente, no es un escenario muy bueno. De alguna manera el mercado, pues o bien ha sido una equivocación y luego vuelven a subir, o bien ha sido solo una bajada y por lo tanto no hay mucho que rascar. Pero cuando solo hay una bajada de tipos, que sería la línea verde, después de que se produce, sí hay una cierta subida, pero luego se enfría el mercado. Con lo cual, eso sería lo que llamaríamos un córner, que es sacar desde la esquina. Hay un montón de jugadores, las posibilidades de meter el gol son mejores que si no estás jugando a balón parado, pero tampoco son estupendas. ¿Qué espera el mercado? Y probablemente tiene razón. Bueno, pues que haya bastantes bajadas. O sea, en general la gente discute de si serán esto, lo otro, más deprisa, más despacio, pero la mayoría de la gente dice que pueden bajar hasta un 2% de aquí a marzo de 2026. Es decir, que va a haber un ciclo de bajas de tipos y va a ser lento, porque están descontándose un ciclo lento, lo cual sería una gran noticia si fuera así. Pero hay un problema y habrá alguien que dirá, pero eso ya está descontado, Víctor. Ya está descontado. El mercado ha subido un montón desde noviembre. Ya está descontado. Y uno de los motivos, sí, ha sido la inteligencia artificial, etcétera, pero ha sido el que viene una bajada de tipos, porque se sabe. Cierto, eso es cierto, pero hay que matizar. Porque efectivamente tenemos ahí un problema. Un año antes de la subida, 12 meses antes, es decir, de la subida, hemos tenido subidas desde muy pequeñas hasta el 5%, pero es que ahora, si los tipos bajaran a día de hoy, la subida previa sería el 30%,
puede haber una corrección hasta entonces. Es decir, que parece que ya está descontado, ¿de acuerdo? Y hay que ser realistas. Estos son datos que hay que tener en cuenta. Ahora bien, hay un matiz importantísimo. Y es, primero, que venimos de hace relativamente poco, estos son los máximos del año 2022 del SP500. Es decir, no hemos vuelto a estar donde estábamos en 2022 hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos meses, inicio de 2024. Con lo cual es cierto, pero es que venimos de una caída importante, una caída muy llamativa, por lo tanto, muy de abajo, con lo cual eso también hay que valorarlo. Luego, muy importante también que no ha subido todo. Miren, la tecnología y los 7 magníficos han subido mucho, pero esto, y esto nos hablará seguro luego Rubén, no tiene nada que ver con lo que ha subido el mercado en general. Es decir, si tú coges el SP500, los grandes valores han subido un 40 y tantos % en un año. Si cogiéramos solo los 7 magníficos sería todavía más. Si ya te limitas a los de crecimiento, un 37, pero si tú te vas, le das el mismo peso a todos los valores, o sea que también estaría la tecnología, pero le das el mismo peso a todos los valores en el índice, sería solo un 18. Es decir, no tiene nada que ver lo que han subido la tecnología o las grandes empresas tecnológicas con el resto del mercado. Lo vemos aquí también, esto ya lo puse en la otra presentación, pero es que creo que es muy importante. El Dow Jones, es decir, que no es la tecnología precisamente, o sea, no es especializada en tecnología como el Nasdaq, nunca ha estado tan infravalorado con respecto al SP500, que está muy cargado de tecnología. Es decir, que está, bueno, sí ha estado, pero en ocasiones muy concretas, y a este nivel, pues sí, esto que será solamente la crisis o algo así, pero realmente hace mucho tiempo que no tenemos una infravaloración tan grande, es decir, que no todo ha subido tanto. Para no liarles, mensaje, han subido mucho las tecnológicas antes de la próxima bajada de tipos, pero no ha subido para nada igual todo el mercado. Queda mucha tela que cortar. Si eso transmite mejor la idea, técnicamente hablando, queda mucha tela que cortar. O en otros mercados. Aquí no digo que vaya a ser esto. Esto no es una recomendación de inversión. Las recomendaciones de inversión las hacemos dentro de Nextstep como empresa seria de asesoramiento financiero que somos. Pero como idea, como para transmitirles la idea de que no ha subido todo tanto, miren los mercados emergentes. No están a estos niveles desde el 99. Y cuidado, los mercados emergentes les viene muy bien que bajen los tipos de interés, porque claro, si bajan los tipos de interés en Estados Unidos, bajan en el mundo entero, y más en Latinoamérica. Y eso les puede sentar muy bien. Ya lo veremos, yo no lo sé, lo vamos a ir viendo. Este trabajo es viendo lo que pasa. Voy acabando con la renta fija, acabando, quiero decir, con la presentación, con lo que me falta, que es la renta fija, porque además, bueno, pues esto es donde probablemente no se han descontado ni de lejos lo que pueden bajar. ¿Por qué? No sé si están en los mercados recordarán, habrán escuchado esa cantinela de altos por mucho tiempo. O sea, los bancos centrales, para asegurarse que los tipos se mantienen altos y se puede luchar bien contra la inflación, como ellos no controlan los tipos del medio y largo plazo, eso los controla el mercado, pues han estado transmitiendo constantemente que no, que vamos a tardar mucho, que vamos a ser muy agresivos, o sea, han enfriado mucho las expectativas. Y eso también se tendrá en cuenta en la renta variable, pero mucho en la renta fija. Por lo tanto, si hay un cambio de ciclo, se va a notar en la renta fija, se va a notar bastante. Y probablemente más en la corporativa. A lo mejor luego también Rubén les habla algo de eso, porque ellos también en eso de renta fija corporativa lo hacen muy bien. Renta fija corporativa de calidad. Nosotros ahora mismo no nos meteríamos en high yield, lo vemos es un pelín peligroso, ¿no? Pero corporativa, ¿por qué no? Hay empresas magníficas, la economía americana está yendo bien, por ejemplo, la europea no está tampoco en una recesión, estamos en un estancamiento, que no es mal escenario en ese sentido, ¿no? Pero miren los números, y con esto ya estoy acabando. La expectativa de inflación media de la Fed, de la propia Fed, que es conservadora, para los próximos 4 años la media, 2,3%. Es decir, que ellos piensan que ahí va a estar la inflación media en los próximos 4 años. Va a ir bajando, y ahora es un poco más alta, luego más baja, 2,3% de media. Pues ahora un bono del Estado norteamericano está con 4,3%. La rentabilidad real del bono es un 2%, y Dios dirá, no es tanto. No, 2% es real. Es decir, que es por encima de la inflación. Usted le gana a la inflación un 2% con el activo más seguro del mundo. Un activo que normalmente no da rentabilidad real. Solo te cubre de la inflación porque es el activo, bueno, junto con los bonos alemanes,
más seguro del mundo, se diga lo que se diga. Eso cambiará, pero ahora mismo es así. Por lo tanto, una rentabilidad real del 2% es una rentabilidad real altísima, históricamente hablando, me confirmará cualquiera que me esté oyendo o Rubén si luego surge el tema. Y la expectativa de inflación de la Fed a largo plazo, que yo estoy en una columna que dicen a largo plazo, es del 2. O sea, quieren llegar a su objetivo y ya vemos que se lo ocurran, que no se lo toman en broma. Joder, anda que no han subido, ¿no? Precisamente para que se baje la inflación. Entonces, si consiguen su objetivo, la rentabilidad real de un bono del Estado a 10 años y a largo plazo sería el 2,28%. Es decir, que no está totalmente descontado que los bonos se adapten al nuevo escenario de tipos y de inflación, es a lo que me quería referir. Conclusiones, con lo cual ahora sí que de verdad acabo y creo que en tiempo. Hemos intentado que las presentaciones no duren más de 20 minutos. La bajada de tipos está en gran medida descontada, cierto, lo compro, pero no en todos los sectores ni en todas las zonas geográficas. Y eso también lo afirmo con la misma rotundidad. Vamos a ver una rotación en los próximos meses. No sé cuánto tardará, no significa que bajen las tecnológicas, pero vamos a ver cosas que se mueven. Y les va a afectar mucho, entre otras cosas, ese nuevo escenario de tipos. En términos futbolísticos, para quien sepa de fútbol, pues les será muy fácil entenderlo. Estaríamos hablando de no de un penalti, pero sí de una falta. Y yo diría que una falta directa. La barrera sería la subida de los últimos 12 meses. Es verdad que los mercados han subido muchos. Eso significa que la gente lo sabe, que van a bajar los tipos y por lo tanto hay parte que está descontada. Esa es la barrera para no poder hablar de penalti, para resumir. La clave está en el timing de la rotación interna, es decir, estar ahora donde hay que estar, saber cuándo hay que cambiar de sectores, porque se empieza a producir esa rotación como consecuencia de que empiecen a bajar de hecho y de verdad los tipos de interés y no sea solo una expectativa. Rotación por sectores y por países. Y finalmente, en el caso de la renta fija, pensamos nosotros que no están descontadas en absoluto, que se sabe que va a ocurrir, pero ahí el mercado va más prudente y que cuando ocurra se va a notar, y ahora cuando empiece el Banco Central Europeo a decir que bueno, medio punto y medio punto, un cuarto y medio, y no sé qué, pues se va a notar y que en términos de fútbol estaríamos también siendo conservadores ante una falta. Lo digo una falta en lugar de un penalti porque sí es cierto que, bueno, pues se habla mucho de ello y por muy duros que se pongan los bancos centrales, el mercado sabe que ya pueden decir misa, que si la inflación sigue bajando, es que la inflación europea, señores y señoras, está en el 2,6% y el objetivo del BCE es 2%. Es que estamos a 6 décimas. A poco que baje un poco la alimentación o otra serie de elementos, nos vamos a poner en 2. No puedes mantener los tipos como cuando estaba la inflación al 10%. ¿Me explico? O sea que yo creo que claramente va a ser una falta directa en el caso también de los tipos de la renta fija. En fin, luego habrá que ir viendo el timing, evidentemente, de esto. Muchas gracias, no quiero extenderme. Ahí tienen donde encontrarnos en la propia página de Nextstep, nextstepfinance.com, y pueden seguirnos pues, en todas las redes sociales. Y con esto voy a dejar de presentar. Vamos a ver si quito el puntero láser y lo hago todo bien. Dejo de presentar y les presento de nuevo a don Rubén García porque va a ser el que nos va a deleitar ahora con su presentación, como digo, con un activo que realmente se puede poner muy interesante en este nuevo entorno. Rubén, no sé si me he dejado algo a la hora de presentarte, pero la empresa la vas a presentar tú, o sea que en la presentación Sin duda. personal. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí y escucharte porque realmente lo explicas muy sencillo y estamos un poco en la mayoría de las cosas que has dicho en línea, ¿no? En línea. Y según te escuchaba, me apetecía quizás con el tema de las small cap utilizar el símil del fútbol. Pero en primer lugar, gracias. O sea, te he estropeado el símil. Bueno, no, estaba buscando Lo cómo siento, no salirme de las sabía. faltas y de los penaltis y bueno, tengo ahí Vas a tener que alguna idea. improvisar símil. Lo Bueno, dejo con Rubén. muchísimas gracias. Mi nombre es Rubén García Páez, soy el director general para Iberia y Latinoamérica, como decía Víctor, de Columbia Threadneedle.
Espero, no sé si me estáis viendo. Sí, creo que sí. Te vemos perfectamente, Rubén. ¿Y veis la La pantalla? pantalla todavía no. Ah, todavía no. Perfecto. Un momentito. Ah, ahora creo que sí. ¿Puede ser? ¿Sí? Ahora sí se ve perfectamente. Bueno, pues Pues te dejo ahí con la pantalla incluida. bueno, y en línea con lo que estaba diciendo Víctor, también creemos que va a haber una baja de tipos y que por lo tanto va a haber una rotación. Y de todo lo que gestionamos nos parece muy interesante hoy hablar de pequeñas y medianas compañías porque es un activo un poco más desconocido, en ocasiones muy asociado al riesgo. Vaya, una pequeña compañía, esto es peligroso, ¿no? ¿No? Y creo que es algo que el mercado, con razón o no, ha olvidado a nivel de valoración. Entonces, ¿cuál es mi idea hoy? Bueno, pues explicar qué son las small caps, ¿no? Que ahí hay algo de confusión. Sí, pequeñas compañías, pero ¿qué tipo de compañías? Dos, ¿hay una oportunidad o no en small caps? Tres, ¿por qué nosotros, por qué Columbia Threadneedle es una de las gestoras expertas en small cap? Me ha encantado tu comentario, Víctor, sobre el tema de los private equities y lo que es la liquidez también de ese tipo de productos y que no siempre, para invertir en pequeñas o grandes compañías, hay que, hay que entrar en productos ilíquidos. Y luego dos soluciones, dos ideas que nosotros gestionamos históricamente con muy buenos resultados de cómo se podría acceder a esta idea de pequeñas y medianas compañías. Entonces, vamos a explicar un poquito antes por qué small caps, o sea, qué son las small caps. Y empezaría con el tema de las valoraciones, que lo ha contado muy bien Víctor, ¿no? Si vemos históricamente las small caps, bueno, pues están cotizando a niveles históricos muy bajos, ¿no? La línea azul que veis es la media y luego la desviación y vemos que, bueno, claramente, no sé si veis el cursor, pero claramente en la parte derecha baja estamos fuera de una desviación típica, por lo tanto, con respecto a lo que son las grandes compañías, que es lo que más ha tirado, muy baratas, ¿no? Si lo vemos en las compañías americanas, bueno, exactamente igual, ¿no? ¿Qué índices estamos utilizando? El Russell 2000, el 1000 son las 1000 compañías en Estados Unidos más grandes, el Russell 2000, que sería un índice que es de referencia para las pequeñas y medianas compañías, las 2000 compañías más grandes, y vemos, bueno, que en los últimos, ¿no?, años, 20, 21, 22, las grandes compañías americanas, no es sorpresa, estamos todos los días desayunando, cenando con Nvidia, con Microsoft, etcétera, han sido las que han tirado del mercado. Y aquí abajo, en la gráfica de abajo, volvemos a ver cómo todo lo que esté por debajo de esa línea intermitente, pues quiere decir que las pequeñas y medianas compañías están muy baratas. Pero ha sido esto siempre así, ¿no? Es esto, bueno, en las compañías europeas exactamente lo mismo. En este caso, estamos utilizando el índice europeo MSCI European Small Cap y el MSCI Europe y vemos un poco exactamente lo mismo, como en estos últimos años han tirado más las grandes compañías. La pregunta es si esto ha sido siempre así o no, ¿no? Bueno, vemos que en los últimos años lo ha hecho mejor el SP500, claramente se ve, desde el 2018, con respecto al Russell 2000, que es el índice de las pequeñas y medianas compañías. Sin embargo, no siempre fue así. Si cogemos y nos vamos mucho más atrás, vemos como en un largo plazo las pequeñas compañías superan a las grandes, ¿no? Sin embargo, ahí es donde un poco reside la oportunidad. Evidentemente, las pequeñas y medianas compañías, ahora hablaremos un poco de riesgo, tienen lo que se llama una prima de riesgo, son menos conocidas, en ocasiones negocios muy sólidos, y ahí es donde viene un poco la oportunidad, ¿no? ¿Qué son pequeñas compañías? Voy a saltar a la famosa gráfica de los siete magníficos. Bueno, ahora están hablando, en lugar de los siete magníficos, hablamos de los Fantastic Four, ¿no? Que es la película esta, los cuatro fantásticos, porque de las siete, bueno, ya parece que hay alguna tipo Tesla que ya no es tan fantástica, pero en cualquier caso, si vemos un poco cómo la capitalización de esas siete compañías ha crecido de forma exponencial, esas siete representan casi un 30%, y si vemos desde un punto de vista sectorial, que esto es muy importante,
El SP500, todo lo que es Information Technology, lo que es tecnología, es casi un 30%, pero muy capitalizado, muy concentrado en esas compañías. Eso está muy bien, pero conlleva también un riesgo. Si vamos, sin embargo, al índice de medianas y pequeñas compañías, esas 2.000 compañías, se ve aquí claramente en los distintos colores cómo está más diversificado. Evidentemente, la tecnología tiene un peso, pero estamos hablando de un 10%, digamos, un índice que tiene menos concentración. La concentración es muy buena si se acierta, pero genera un riesgo, como todos sabemos, en gestión adicional y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con dejarse llevar, digamos, por esas tendencias tipo las 7 magníficas. Pero vamos a ver qué es esto de las pequeñas compañías y he querido utilizar un ejemplo estamos en España y muy significativo, ¿no? Porque cuando a alguien se le habla de pequeñas compañías, "Oh, eso es muy arriesgado, eso es muy peligroso". Bueno, vamos a ver qué son estas pequeñas compañías. Pequeñas compañías en el Russell 3000 o en el Russell 2000 por capitalización bursátil son este tipo de compañías. O sea, cuando veis aquí que hay 359 compañías que están entre 250 millones y 500 millones de capitalización, esas son las más pequeñas, pero atención, que hay 471 compañías con capitalización entre 5 billion y 10 billion, ¿no? Entonces, eso para entenderlo nuestra, ¿no?, idiosincrasia más española sería, lo tenéis aquí a la derecha, bueno, sería un Acciona, un Sabadell, un Mafre, bueno, Grifols, no voy a tocar Grifols, Bankinter, es decir, que son compañías que, hombre, si son compañías más pequeñas, evidentemente, que Meta o Microsoft, pero son compañías que creemos son muy interesantes. Y algo muy importante es que están a nivel mundial menos cubiertas. ¿Qué es esto de menos cubiertas? Es decir, los analistas en general se dedican, bueno, pues a cubrir las compañías más grandes. Para mí esta slide que vais a ver es muy interesante, ¿no? Hay menos cobertura. Si veis, por ejemplo, aquí el número de analistas que hay por compañía, pues cuando las compañías tienen más de 100.000 millones, o sea, 100 billion, pues bueno, hay 31 analistas, ¿no? Las casas de inversión dedican muchos analistas, mucha cobertura. Por lo tanto, hay mucha información. Sin embargo, según vamos avanzando a la derecha, vemos que en todas estas compañías, insisto, capitalización de 5 a 10 billion, o sea, 10.000 millones, tipo las que os he enseñado del IBEX, bueno, el número de cobertura es mucho menor. Y en algunos casos, ahí es donde reside la oportunidad, ¿no? Es donde creemos que para ello, evidentemente, hay que tener una estructura de analistas muy grande, como tenemos nosotros. Tenemos más de 23 analistas en Estados Unidos, analistas de carrera, career analyst, dicen los americanos. Bueno, oiga, ¿qué es esto de career analyst? Suena muy bien en inglés. Bueno, pues es gente especializada en esos sectores que proceden de haber trabajado en esos sectores. Voy a utilizar la biotecnología, los sectores un poco más científicos, biotecnología, la propia tecnología, healthcare, donde nuestros analistas han trabajado previamente como ingenieros, como químicos, como biólogos, en ese tipo de compañías. Por lo tanto, el conocimiento desde un punto de vista técnico a la hora de analizar esas compañías es mayor. Y vemos que ahí claramente es donde está la oportunidad. Por lo tanto, crecimiento superior con mayores retornos, primero porque están menos seguidas, en segundo lugar es un universo tremendo de inversión. Estamos hablando el índice de grandes compañías, bueno, hablaba de 3.000 en el caso americano, pero a nivel global el MSCI World Small Cap que veis en la gráfica son 4.500 compañías. Entonces hay que tener una estructura con mucho análisis, con muchos buenos analistas para poder ir a esas compañías. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, no es simplemente coger un balance o hacer un descuento de flujos de caja o analizar, como decimos, en la pantalla, ¿no? Aquí la compañía, ¿no? Lo que hacen nuestros analistas es vamos a visitar a esa compañía a Minnesota, vamos a visitar a los proveedores de esa compañía. Es decir, es tener un conocimiento real de esas medianas y pequeñas compañías que un poco el mercado, de una forma práctica, se olvida, ¿no? Se concentra en las grandes. Y ahí es donde, bueno, en primer lugar, vemos muchas de esas compañías que tienen un producto o una ventaja diferencial. Ahora vamos a explicar dónde se centra nuestro fondo. Evidentemente, pues en tecnología es un caso evidente, esas pequeñas y compañías que tienen un nicho o un producto diferencial son aquellas que van a ser compradas por las grandes, por lo tanto, gran oportunidad en M&A.
Y por lo tanto, gran oportunidad para gestores, que es nuestro trabajo de poder generar lo que llaman aquí alfa, es un término muy inglés, pero que es una rentabilidad adicional. Hablaba antes Víctor muy bien de los índices, ¿no? Aquí lo que pretendemos es, a través de ese conocimiento más detallado, ¿no?, de lo que es la compañía, de esas pequeñas y medianas compañías, buscar una rentabilidad adicional, ¿no? Y ahora os mostraré cómo lo conseguimos. Dos maneras o dos fondos muy establecidos. Hablamos de fondos con muchísimo histórico, con unas rentabilidades muy buenas. En general, veis aquí el volumen gestionado en todo Small Caps por Columbia Threadneedle es más de 20.000 millones. O sea, esto no es un grupo de un par de gestores que, bueno, que hoy vemos la oportunidad, venga, no, llevamos haciéndolo muchísimos años y con un volumen muy elevado, lo que significa que tenemos una estructura suficiente para pagar a todos esos analistas, esos señores que van a Minnesota o que van a Japón a ver a pequeñas y medianas compañías que muchas otras compañías no hacen. Gestionamos casi 5.000 millones de dólares en pequeñas y medianas compañías europeas, casi 2.600 millones en compañías globales, 10.000 millones en compañías americanas, todas ellas, como digo, pequeñas y medianas compañías. Y si vemos un poco las rentabilidades, pues son, como digo, anualizadas. Evidentemente esto es renta variable y son pequeñas compañías. Si cae el mercado, también caen, tienen volatilidad, como vemos, por ejemplo, en el 2022. Pero bueno, dos productos o dos fondos muy asentados. El American Small Cap tiene más de 1.000 millones de dólares bajo gestión y como digo, un histórico en rentabilidad muy espectacular. Y si en lugar de tomar una apuesta puramente de las medianas y pequeñas compañías en Estados Unidos, ahora hablaré por qué, queremos una apuesta más global, más diversificada, pues tenemos el fondo Global Small Cap con 2.000 millones de dólares bajo gestión y también con un histórico de rentabilidades muy bueno. Pero vamos a explicar rápidamente, porque me quedan 10 minutos y no me quiero pasar, cómo lo hacemos. Bueno, voy a empezar por el fondo global, ¿no? Evidentemente tenemos, como os comentaba, un equipo, como veis, basado en Londres, en Portland, Estados Unidos, en Japón. Este es un fondo que lo que hace es buscar las mejores ideas en pequeñas y medianas compañías. Bueno, ¿qué son pequeñas y medianas compañías? Bueno, pues compañías de entre 500 millones y 10.000 millones de capitalización, ¿no? Por volver un poco al símil del IBEX, pues no son compañías tan arriesgadas, son compañías asentadas, con modelos de negocio asentados. ¿Qué buscamos en esas pequeñas y medianas compañías? Bueno, aquí tenéis un poco el leasing, por si queréis buscarlo. Lo que buscamos es tres cosas muy sencillas. Y perdonad que está en inglés, pero se lee fácil. Quality, eso lo entendemos todos. Compañías de calidad, es decir, growth, que significa crecimiento, son compañías que precisamente porque están operando en un sector con o bien servicio, un producto diferencial, o sea, compañías que tengan un nicho diferente, van a tener un crecimiento mayor que el mercado. Por lo tanto, buscamos ese tipo de compañías. Pero que al mismo tiempo tengan calidad. Cuidado que son compañías de capitalización mediana y pequeña. Por lo tanto, buscamos calidad, que significa que no estén excesivamente endeudadas, ¿vale? Y que tengan, como digo, fortalezas, ¿no? Que les hagan con respecto a la competencia ser diferenciales, ¿no? Pone la palabra sustainability, que quiere decir que tengan perseverancia en los resultados en mejores ciclos y en peores ciclos. Voy a poner ejemplos, que es siempre más fácil. Bueno, pues ¿qué tipo de compañías? Bueno, pues son compañías que bien porque tienen una marca, bueno, esto de VD40 es el 3 en 1, esto es un producto que todo el mundo piensa que es fácilmente replicable, pero que tiene una marca única, es una compañía de mediana capitalización, aunque pudiéramos pensar lo contrario, o qué compañías tienen dentro de este universo de medianas y pequeñas compañías una ventaja competitiva diferencial. Bueno, pues aquellas a veces que tienen los mejores son capaces de gestionar mejor los costes más bajos, o tienen en ocasiones
pues una escala en un nicho, evidentemente son medianas y pequeñas compañías, un efecto positivo de lo que es estar implantados con una distribución única, ¿no? Si vemos las 10, bueno, me gustaría, no puedo hablar con todos ustedes, pero me imagino que muchas de estas 10 no las conocerán. Bueno, yo es que tampoco las conozco, ahí está la oportunidad, ¿no? Son compañías que no están, digamos, tan cubiertas y por lo tanto que generan, digamos, una oportunidad. Este fondo lo que hace, como digo, entonces, buscar esas mejores ideas. Atención a lo que hablábamos, 4.000 acciones o empresas de universo de oportunidad y nosotros seleccionamos las 80 mejores, ¿vale? Bien, y luego desde un punto de vista de distribución geográfica y sectorial, bueno, pues aquí este fondo se gestiona puramente seleccionando las mejores empresas, no hay un sesgo macro de pensar, bueno, vamos a buscar más en Estados Unidos o más en Japón porque el ciclo acompaña más, sino es puramente encontrar esas compañías que nuestros analistas piensan que son absolutamente diferentes. Y como no podía ser de otra manera, en el ciclo en el que nos encontramos y sobre todo en pequeñas y medianas compañías, aquellas que aportan más crecimiento y son más diferenciales, suelen estar, esto no es matemáticas, pero suelen estar en el sector industrial, en tecnología sin duda alguna, y donde no suele haber tantas compañías medianas y pequeñas que aporten crecimiento y que sean tan diferenciales y que tengan una ventaja competitiva, evidentemente, pues es en sectores como la energía o las utilities, donde realmente, bueno, pues son sectores, como sabemos, de grandes compañías, también muy intervenidos en muchos países desde un punto de vista gubernamental. Bueno, las rentabilidades ajustadas al riesgo, muy importante, siendo un fondo de pequeñas y medianas compañías, son muy buenas. Y luego, por último, y un poco en la línea de lo que decía Víctor, si pensamos, y pensamos que la Fed, por mucho que sea criticada, ha acertado y al final si hay soft landing y va a haber un cambio de ciclo, nuestro escenario principal es de que aquí a final de año, esa baja de tipos que hablaba Víctor, a 200 puntos básicos, me parece que has dicho, ¿no? A marzo, a un año, y nuestro entorno, nuestros asesores, nuestros macroeconomistas nos dicen que será de 100 puntos básicos a final de año, bueno, pues es en el escenario las small caps. ¿Por qué aportan una oportunidad? Por lo que hemos dicho en un inicio. Los últimos años no se ha descontado, por lo menos en las valoraciones de small caps, esa bajada de tipos, esa oportunidad y por lo tanto hay una oportunidad, creemos, muy elevada. Este fondo, el americano, bueno, selecciona las mejores ideas medianas y pequeñas compañías, que en el caso de Estados Unidos va muy sesgado al consumo, como sabemos el Producto el Interior Bruto americano, el 70% va ligado al consumo, parece que las cosas en Estados Unidos van bien, mucho mejor de lo esperado, ese soft landing, y bueno, las rentabilidades, como digo, son muy interesantes. Para mí, quizás lo más interesante de aquí, cuando hablamos de gestión activa, ¿qué es esto de la gestión activa? Lo que decía Víctor, ¿no? Es encontrar gestores en nichos que generan de forma sistemática un rendimiento adicional, ¿no? Aquí veis el 10 años, la rentabilidad adicional en 10 años anualizada, pues ha sido de 2,6 puntos anualizada. Bueno, si hubiéramos invertido, evidentemente, durante 10 años en small caps, pues los resultados habrían sido, como digo, muy buenos. Por lo tanto, si no me equivoco, me quedan 3 minutos y vuelvo a esta slide, que es el resumen. Son compañías pequeñas, pero no tan pequeñas. Recordad el símil con el IBEX. Compañías menos cubiertas, donde crecen más, muy susceptibles de ser compradas y por lo tanto de generar una rentabilidad adicional. Y por acabar y utilizar, que me ha encantado, tu símil del fútbol, no sé si voy a poder acertar, como has acertado tú, Víctor,
Pero sí deciros que esto es como cuando en un equipo de fútbol, bueno, como habrá seguidores del Barça, del Madrid, del Atlético, no voy a decir de cuál soy, Víctor lo sabe, pero no voy a decir cuál soy. Bueno, es como si, digamos, el mercado hubiera seguido continuamente a Bellingham, a Vinicius, bueno, iba a decir o a Lewandowski. El mercado se ha centrado mucho y por lo tanto el otro equipo está muy centrado en todas estas valoraciones de estas 7 magníficas, ¿no? Y sin embargo, por valoración, atención, hay muchas oportunidades. Recordemos este gráfico de que el crecimiento de las small cap vuelvan. Está claro que el mercado no ha descontado, como decía Víctor, quizás sí ha descontado en algunas partes del mercado esa baja de tipos. Desde luego las small caps no lo ha, y por lo tanto hay una oportunidad muy elevada de crecimiento. Y ese símil sería, bueno, pues a veces en los equipos marcan los defensas, no voy a decir Carvajal, que si no se me nota, marca Carvajal o marca Coque en el Atlético, y no siempre son los delanteros los que marcan. Por lo tanto, en una cartera fundamental, empezar a mirar small caps y empezar a mirarlo con entidades como Columbia Threadneedle, que tienen una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque gestionamos mucho dinero, lo llevamos haciendo mucho tiempo y tenemos muy buenos resultados. Ahí lo dejo, Víctor. Te paso la palabra. Está silenciado, Víctor. Bueno, pues muy bien el símil futbolístico, ¿eh? Yo creo que un poco más para especialistas, ¿eh? Eso ya hay que saber. No te vayas, Rubén, que te va a tocar ahora también. No se me ha notado de qué equipo soy, por lo menos, porque esto es No, muy sensible. no voy a Tú no decir lo has nada notado, porque ¿no? aquí nos está Vale, viendo gente de toda España y de todos los lo sé, equipos. lo sé y todos lo hacen muy bien, entre comillas. Muy diplomático, pero algunos mejor, ¿no? Lo dejo ahí. Pero bueno, en cualquier caso, para los que saben de fútbol, pues ya tienen 2 símiles, ya con eso creo, yo me doy por contento de que habrán... No, no te vayas, puedes conectarte porque ahora te va a tocar responder preguntas. No sé si con Fenomenal, fenomenal, símiles, me quedo. no sé si con símiles o no, Espero que no me pero meta mucha caña por el tema del fútbol, porque yo lo he intentado ser lo más aséptico y neutral posible. que no, hombre, que no. En cambio, bueno, lo primero, ahora llega el turno de preguntas y dirán, pero no nos han dicho cómo se hacen esas preguntas. Pues no, no se lo he dicho, se lo voy a decir ahora. Hay un sitio ahí, un sitio que es a lo menos tecnológico. Ahí tienen en la banda de abajo, hay un icono donde dice preguntas, ahí está, preguntas y respuestas, para los que sean menos, estén menos habituados a estos temas de Zoom y compañía. Ahí en preguntas y respuestas nos pueden escribir sus preguntas, no demasiado largas, y lo único, varios matices. Van a pasar el filtro de Adrián, que no lo ven ustedes, pero es un miembro de nuestro equipo, y además le vamos a dar las gracias porque es el que está haciendo posible técnicamente, bueno, él y Luis, que están ahí detrás, haciendo posible técnicamente que esto se produzca, no somos solo nosotros dos aquí. Matizar 2 cosas. No es un consultorio de fondos, es decir, no nos pueden hacer preguntas sobre, tengo el fondo tal, ¿qué hago con él? No, hoy vamos a contestar preguntas. Se te ha dejado de escuchar, Víctor. Bueno, ahora, Ha vuelto y se ha vuelto a ir. pues desgraciadamente, ahora me escucháis de nuevo, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues será un poquito peor porque se ha quedado sin pila el micrófono moderno, y entonces tendremos que usar el micrófono del ordenador, pero bueno, lo importante es el contenido. ¿Se oye razonablemente bien, Adrián? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, como decía, no preguntas de consultorio. Cuando hay un consultorio habrá un consultorio, pero ahora mismo no son preguntas de consultorio. Solo preguntas sobre lo que estamos hablando hoy, porque para eso estamos hoy aquí, para hablar del tema este en concreto. Y poco más. Así que no van a ser muchas. Les recuerdo que nosotros en Nexter hacemos consultorios largos y tendidos para los clientes que puedan
preguntar con total libertad y además lo respondemos, yo lo respondo personalmente los que me corresponden. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenía, los disclaimers que tenía que decir. O sea que si quieres, Adrián, dispara. Y nos dirá Adrián para quién es la pregunta, aunque Rubén ya sabe que puede, si quiere añadir algo o llevarme la contraria incluso. Pues puede hacerlo. Perfecto, pues vamos con ellos. La primera es para ti, Víctor. Viendo la fortaleza de la economía de Estados Unidos, ¿cree que la Fed podría retrasar la bajada de tipos para guardarse esa bala en la recámara en caso de recesión? Precisamente porque esa fortaleza es real y se equivocó todo el mundo que decía que iba a haber una recesión, me parece que no van a tener necesidad de eso. De hecho, su preocupación es más que no afloje lo suficiente la economía para que ellos estén tranquilos de que la inflación no repunte. Por lo tanto, no es algo que casi me preocuparía más que se queden cortos respecto a lo que esperamos y espera el mercado, y me preocupa estar ahí, porque estar de acuerdo con el mercado no es siempre bueno, pero en términos generales estamos de acuerdo que tienen que bajar los tipos y por lo tanto que se queden cortos, sí, pero que lo hagan porque la economía pueda entrar en recesión y darse un margen. Es que más tienen mucho margen, están en un nivel muy alto, entonces pueden bajar despacito y si luego tienen que bajar más porque la economía entra en recesión, tienen mucho margen para hacerlo. Yo creo que es uno de los motivos por los que han esperado. Así que no, por ese lado no me preocupa más que seamos demasiado optimistas y la inflación se quede aquí y no baje nada más y entonces ellos digan, pues si no baja, no bajamos. Perfecto, pues la siguiente va para Rubén. ¿Por qué es buen momento ahora para invertir en compañías de pequeña y mediana capitalización? Buena pregunta. Me ha encantado el gráfico que has puesto, Víctor. Respondo a la pregunta, pero con un gráfico que ha puesto Víctor, que es sobre las bajadas, qué ocurre con la bolsa, con las bajadas de tipos, ¿no? Y sobre todo qué ocurre cuando el ciclo era slow cycle, era lento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre por qué es un buen momento? Bueno, pues porque las small caps se han quedado atrás, ¿no? El mercado se ha centrado en las grandes compañías, por valorización están muy baratas, lo hemos visto en las gráficas, y históricamente ese tipo de compañías, cuando empiezan a bajar tipos, y estoy de acuerdo con Víctor que va a ser así, son compañías sobre el papel, ¿no? Todas, pero que bueno, pues tienen niveles de endeudamiento o mayor dificultad de endeudamiento, por lo tanto, en el momento en que bajan tipos, alivian, digamos, sus necesidades de endeudamiento, o se abaratan los costes, con lo cual el mercado suele enfocarse más en esas compañías. Están baratas y un poco lo que intentaba decir en la presentación, que es que son más desconocidas, ¿no? Esas 4.000 compañías que hablo a nivel mundial, hay muchas que tienen características de crecimiento superiores. Históricamente son compañías menos seguidas, con mayor crecimiento y más baratas. Entonces la oportunidad está ahora. O por lo menos, como decía Víctor, que me ha gustado mucho su comentario, no tenemos la bola de cristal, pero desde luego históricamente lo han hecho muy bien, llevan 6 años sin hacerlo bien y por lo tanto con un escenario de bajada de tipos, lo lógico es que tarde o temprano lo hagan bastante mejor. Por lo tanto, el punto de entrada no digo que sea hoy, no digo que sea mañana, pero desde luego hay que empezar a mirar las pequeñas y medianas compañías. Muchas gracias, Rubén. Vamos de nuevo con Víctor. ¿Por qué el asesoramiento financiero independiente es más rentable? No te escuchamos, Víctor. El micrófono caro está siendo el que no. Habrá que quedarse con el de baratillo. Esto es más rentable porque a igualdad de resultados te estás ahorrando dinero en comisiones. Eso para empezar. Es decir, nuestro trabajo incluye que el cliente se ahorre dinero en comisiones. Porque como no vivimos de las comisiones de los fondos que nos cedan las gestoras, pues entonces no tenemos ningún problema en buscar, por ejemplo, que utilicen que puedan utilizar clases limpias, en su caso indexados, etcétera. Por lo tanto, de entrada, y all things equal, como dicen los ingleses, si todos fuéramos igual de buenos o de malos ayudando a invertir, ya seríamos más rentables en ese sentido. Piensen que estamos hablando de que podemos llegar a reducir la factura de comisiones
en un 30-40%, por ejemplo, usando clases limpias, lo cual, pues ya con eso, aunque alguien nos pague 100 euros al año, que eran 200 euros al año, pues evidentemente, en cuando tiene una cartera de más de 50 o 60.000 euros, ya le sale gratis nuestro asesoramiento. Pero es que hay algo más. Y lo voy a contar, para que sea breve, lo contaré con un ejemplo. De estos habría 1000. En el año 2022 se ve que la inflación se dispara. Era evidente, sanciones a Rusia, con lo cual shock de materias primas, petróleo, gas, oferta monetaria, todo el efecto del cierre de las cadenas de distribución por el COVID, por las tal. Claro, evidentemente aquello era de libro, y todo el mundo sabía que la inflación subía, es que además subía, es que solo había que ver las noticias, ¿no? Entonces, cuando sube la inflación, cualquiera que trabaja en este sector sabe que no puedes tener fondos de renta fija a largo plazo, salvo que te dé igual y mires a muy largo plazo y te das un igual. Si miras tu rentabilidad en el año o en 2 años, son los que más sufren con la subida de tipos. Ahí está la realidad. Es decir, cuando ocurrió esto en 2022, los fondos de bonos cayeron un 8, 10, 12, 15 y 16%, que es una barbaridad, por la subida de la inflación que generó una subida de tipos. Y esto lo sabía todo, que trabaja en esto, de primero de inversión. ¿Qué ocurre? Que si las entidades financieras no independientes tienen que pasar a todos sus clientes que tienen fondos de renta fija de medio y largo plazo, es decir, que invierten en bonos de medio y largo plazo, los tienen que pasar a monetarios o a letras del tesoro, que es lo mismo, solo que unos a través de fondos y otro directamente en las letras. Si tienen que hacer eso, pierden pues a lo mejor el 50% de sus ingresos o el 30% de sus ingresos. Es decir, reciben un palo muy gordo en su cuenta de resultados. Con lo cual, esta es la realidad y la gente que me oiga que es del sector sabe que digo la verdad. Muchas entidades no dijeron a la gente que vendiera los fondos de renta fija de medio y largo plazo. A lo mejor como mucho les llevaron a los de corto. Por lo tanto, cualquiera con independencia, ante una subida de tipos y una subida de la inflación, abandona los fondos de renta fija y llevas a tus clientes a los monetarios. ¿Pero qué pasa? Que si haces eso, pasas de cobrar una comisión media del 1,10, 1,20%, 1%, a una comisión del 0,30, 0,40, a veces 0,20. Y eso hace mucho daño si tú vives de las comisiones. Y en ese mismo año había una guerra en Ucrania, además de la subida de tipos, con lo cual también sabías que a la renta variable le iba a hacer pupa. Pero si vendes renta variable y pasas ese dinero monetario, pasas de una comisión, tú como asesor no independiente, como asesor que vive de las comisiones de los fondos, desde que le ceden los fabricantes, que los fabricantes hacen muy bien, quieren vender y ceden comisión y hacen perfecto, pero el asesor tiene que decir, mira, fabricante, yo ahora mismo prefiero tus monetarios o los de otros porque un fondo de renta variable va a caer porque está todo muy mal. ¿Y qué pasa? Pues que no se hizo o se hizo muy poco y por eso si ustedes han tenido pérdidas fuertes en sus carteras en 2022 es como consecuencia de la falta de independencia. No es que sean, por lo tanto, la independencia no solo puede ser más rentable, sino que además, sobre todo, se evitan más las pérdidas. Y acabo. Y fíjense si puede ser rentable. Este año nosotros lo que mejor hemos hecho es el meter tecnología a tope, Nasdaq 100. Casi no hay fondos de inversión en España que estén centrados exclusivamente en el Nasdaq o en el Nasdaq 100. Pero el asesor independiente puede buscarlos y recomendarlos, mientras que el cliente que trabaja con un asesor independiente que solo vende lo suyo y un par de cosas de otra entidad, pues ¿qué pasa? Que no se lo va a recomendar. Y se han perdido ustedes a los 7 magníficos. Eso es perder rentabilidad. Gracias, Víctor. La siguiente va para Rubén. ¿Qué valor añadido aporta vuestro fondo global de small caps frente a la gestión indexada? Es muy buena pregunta. Vamos a ver, para poder generar alfa, que es esa rentabilidad adicional, ¿no?, a los índices o a la gestión indexada, tienes que tener la capacidad de análisis o research, que son todos estos analistas de los que hablaban en Estados Unidos, en Japón, para poder analizar a todas esas compañías que no están, ¿no?, cubiertas por el mercado, que no son tan conocidas y donde, sin embargo, hay una oportunidad de crecimiento, bien porque son compañías que son un poquito diferentes o tienen un nicho, un producto diferente, una ventaja competitiva. Y por lo tanto, es un, le diría asset class o tipo de activo, un nicho
muy importante. Os enseñaba esa gráfica, ¿no? Imaginaros esas, ¿no?, compañías Bankinter, todas esas compañías del IBEX que son de capitalización de 8.000, 9.000, 10.000 millones, pero a nivel mundial. Ahí es donde reside esas 450, 500 compañías, ¿no?, en ese segmento. Para poder generar valor, tienes que tener una estructura muy grande de analistas, que eso cuesta también un dinero. Y eso es lo que al final hacemos, ¿no?, en una gestora como Columbia Threadneedle. Y bueno, y lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que es fundamental en determinados tipos de activos. Y ahí invito a Víctor a que saque el hacha y, si hace falta, me corte la cabeza en determinados tipos de activos, como por ejemplo es las small caps, es uno de ellos claramente. El valor añadido, esa rentabilidad adicional, lo que llaman ese alfa, viene casi siempre muy de la mano de la gestión activa, ¿no? Porque no puedes comprar, de forma indexada, bueno, si podrías, ¿no?, 4.000 compañías. Ahí hay muchas diferencias, ¿no?, en pequeñas y medianas compañías, entre las buenas compañías y las malas compañías, ¿no? Hablamos ahora mismo de una posible bajada, ¿no?, de 100 o 200 puntos básicos de los tipos. Bueno, lo que nosotros hacemos es, de esas 4.000 compañías, o 2.000 o 2.500 en el Russell, ver aquellas que son las buenas, las malas, y si uno está comprando todo el índice, pues bueno, no está, digamos, sacando el jugo, si se me permite, el jugo, ¿no?, de la naranja, de lo que es esa oportunidad de las pequeñas compañías que van a tener mayor crecimiento, que lo van a hacer, pero claro, las buenas, ¿no? Y el tema del endeudamiento, yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando se bajan normalmente los tipos es de forma rápida, ¿no? Como decía antes Víctor, es porque las cosas van mal, ¿no? Hay recesión. Y por lo tanto también no hay que descuidar que muchas de esas medianas y pequeñas compañías, del montón, ¿no?, como digo yo, del índice, lo puedan hacer mal. Por lo tanto, la gestión activa con respecto a la indexada en este tipo de tipos de activos es, yo creo, que fundamental. Víctor, No, yo dime tú. añadiría todavía más fácil. Es que cuando las grandes compañías las analiza todo el mundo, y además eso, al final son 20. Entonces están todos los analistas encima. Es muy difícil encontrar algo sin que no lo sepan los demás. Entonces sí, es fácil, pero cuando estás hablando de 5.000, 6.000 compañías de todo tipo de pelaje, es más fácil encontrarte gangas o encontrarte cosas diferentes. O sea, es más fácil yo creo, generar alfa cuando estás hablando de compañías, digamos, más pequeñas que no conocen todo el mercado. Es decir, es más fácil encontrarte, como te diría yo, algo de valor en lo que no ve todo el mundo que en lo que está viendo todo el mundo. Si lo está viendo todo el mundo, tienes que ser un figura para ver lo que no vean los demás. Perfecto. Pues la próxima va para Víctor. ¿Cuál es el mínimo para empezar a invertir con Nextstep? El mínimo, en el caso del asesoramiento, nosotros hacemos las carteras a partir de la diversificación a partir de 10.000 euros. O sea que 10.000 euros mínimo, nosotros no ponemos un mínimo, pero cuando nosotros hacemos una cartera de fondos que va a ir con una cierta diversificación, por los propios mínimos de los fondos, pues estamos hablando de como mínimo hay que hablar de 10.000 euros. Yo recomendaría algo más, porque eso lo hacemos pues para digamos, lo más abierto posible. Yo diría que lo ideal sería carteras de mínimo 20.000 euros. También para que sea rentable, porque si usas clases limpias te vas a ahorrar toda nuestra comisión. O sea que el primer año te va a salir gratis. Con 20, con 30, no sé, con 10. Yo creo que también. Pero si ya estás hablando de una cartera de 20 a 100.000 euros, es seguro que te vas a ahorrar mucho dinero en nuestro asesoramiento por el hecho del uso de clases limpias. Y bueno, pues nuestro asesoramiento es barato, a más patrimonio tienes, más barato sale en relación. Por lo tanto, yo diría que a partir de 20.000 en el caso del asesoramiento. Y luego en la gestión, pues como he dicho, nosotros, para la gente que no quiere andar comprando y vendiendo fondos, hay dos tipos de personas: las que les gusta invertir ellos y lo que quieren es tener a alguien como Nextstep, un asesor en el que puedan confiar, tenerlo al lado para que les ayude y les dé ideas y resuelva dudas y lo que sea. Y para el que no quiere nada de eso, sino que quiere que le gestionen,
pues en ese caso el mínimo es 30.000 euros. Pero nosotros tenemos un reto y es hacer llegar el asesoramiento y la gestión de carteras de calidad profesional independiente a todo el mundo, democratizarlo. Por lo tanto, tenemos mínimos muy bajos. Luego es verdad que hay servicios mucho más caros. Por ejemplo, el asesoramiento, el básico, es un servicio muy online, aunque ya verán, muy completo, pero claro, si ya coges el premium ya tienes un asesor personal. O sea que varía en ese sentido. Perfecto, vamos con Rubén. ¿En qué o por qué es Columbia Threadneedle diferente? Eh, lo resumiría en lo que llamamos research intensity, que es esto, intensidad en el análisis, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo el fondo de hoy, el Global Small Cap, porque evidentemente para poder cubrir todas esas medianas y pequeñas compañías, no vamos a visitar a las 3.500 o 4.000, pero hay que tener una estructura muy grande, ¿no? Tiene exposición, por ejemplo, a Japón, tenemos una exposición importante en Estados Unidos, en Europa. Es necesario tener una estructura de análisis que permita no analizar sobre el papel, perdón, sobre una Excel, ¿no? Pues esta compañía parece interesante, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, nuestros analistas van a esa compañía, allí donde esté la compañía. El gestor que ha estado recientemente en España me contaba, pues bueno, cómo había estado bueno, una de estas compañías, bueno, que fabrica, digamos, como sería una especie de los aislantes de lo que tenemos en las oficinas, aquí estoy ahora en una, pero que es una compañía americana, y no le ha habido a ver ningún analista de ninguna casa, ¿no? Entonces, para eso es necesario, como digo, tener una estructura grande. Como digo, gestionamos 20.000 millones de dólares, es una cantidad muy grande, que permite, ¿no? Que permite pues, tener esa estructura que permita ese análisis y no solamente visitar al equipo directivo, ¿no? De esa gestora, sino visitar a los competidores, visitar a los proveedores. Entonces creo que para eso somos especialistas históricamente en Small Cap. Muchos de ustedes a lo mejor conocen nuestro fondo también europeo, el Pan European Small Cap, y por lo tanto creo que es nuestra especialidad, esa gestión activa y dedicarnos mucho lo que los anglosajones llaman stock picking, que en definitiva no es ni más ni menos que lo que estoy explicando, ¿no? Ir a esas empresas, conocer esas empresas bueno, pues que no están seguidas, que están un poco, digamos, a espaldas un poco del mercado, porque el mercado está pues muy concentrado en las grandes. Vamos con Víctor. ¿Cómo pueden afectar las elecciones en Estados Unidos a las small caps? Buena pregunta. Yo creo que les afecta más lo que hagan los tipos de interés, porque claro, las small caps, a ver, tú eres Apple y vas a pedir créditos y te los quieren regalar. Es una forma de hablar, pero te van a cobrar muy poquito, ¿no? Porque claro, es un pedazo de empresa, tal. Tú eres una empresa más pequeña, que small caps americanas están con empresas muy grandes, pero comparado con Apple son mucho más pequeñas y te cobran más, un tipo de interés mayor por prestarte dinero. Claro, si bajan los tipos de interés, te vas a ver muy beneficiado. Si bajan de verdad los tipos de interés, no un poco, si bajan de verdad en tu cuenta de resultados, te va a costar mucho menos y mientras que Apple probablemente la diferencia sea muy pequeña, no va a tener, primero, una compañía más pequeña o a lo mejor incluso tener problemas para que le presten, dependiendo de cuál sea su situación financiera, y además le van a cobrar más. Un Apple no tiene ningún problema y además le cobran muy poco siempre. Con lo cual, la diferencia, cómo afecta a su cuenta de resultados de Apple es muy poco, si bajan los tipos de interés, pero es mucho en una pequeña compañía. Por lo tanto, es mucho más los tipos. Dicho esto, pues sí podría afectar si ganara, por ejemplo, Trump. Bueno, cuando se gana Trump pueden pasar muchas cosas. Yo no quiero insistir en esto porque ya he hecho un artículo el lunes, no, el martes en el Confidencial. Si les apetece leerlo, van a poner Víctor González en el Confidencial y lo tienen ahí. Ahí va a haber mucho cambio, ¿eh? Pero las pequeñas comunidades podrían ir bien. ¿Por qué? Porque Trump hizo cosas, prometió cosas que no hizo por reducir el déficit, pero sí cumplió con la promesa de la desregulación. Es decir, liberó de mucho papeleo, de mucha regulación a las empresas en general norteamericanas y las pequeñas y medianas en particular. Con lo cual, sí, como dice,
fuera a seguir con esa visión de desregulación, de facilitar la vida del pequeño y mediano empresario, que también nos vendría aquí, pues a ver si no hay alguien. Pues entonces, es que eso es muy fácil de ver. Cualquiera que tenga un negocio y está aquí en España y te dicen, va a llegar un gobierno que te va a reducir a la mitad los papeleos, las regulaciones, el no sé qué, la tasa del no sé qué, el pago a la Impuestos, cámara. ¿Eh? impuestos. Bueno, Impuestos, no, decía impuestos. sí, pero también les bajó los impuestos. Claro. Entonces, Sí. quiero decir que a las pequeñas compañías yo creo que les vendría muy bien. Otra cosa, y hay que matizar, es que eso pueda ir acompañado de la volatilidad Trump. Es decir, lo que se pelee con los chinos, los tweets, los no sé qué. Entonces, habrá que aprovechar los momentos de euforia de Trump si gana. Es decir, esos momentos que tuitea y se pelea y grita y no sé qué, y bla, bla, para bajar al mercado y comprar las pequeñas y las compañías y del fondo de Rubén, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues tienes paciencia porque va a haber de todo, pero que al final el resultado para esas empresas de un entorno de menor regulaciones, no digo si es bueno o malo, no sé si las que hagas serán buenas o malas. Yo respondo exclusivamente a la pregunta y es de si a las pequeñas empresas les viene bien que les bajen la burocracia y las regulaciones, sí. Y si gana Trump, eso estoy seguro de que sí lo va a cumplir. Ya veremos otras cosas. Sí, añadiría, si puedo, Víctor, que no, que me ha Hombre, estás en encantado tu casa. un tema. Bueno, a ver, las pequeñas, es que ha estado recientemente el gestor, Scott Woods, el gestor del Global Small Cap, y evidentemente ha recibido mucho esa pregunta en las reuniones, ¿no? Entonces, la primera respuesta sería, en las carteras no tomamos una apuesta si gana Trump o no, no es muy difícil conocer cuál es el efecto en una pequeña compañía, pero lo que sí que es cierto, aparte de todo lo que ha dicho Víctor en cuanto a desregulación, impuestos, es que las pequeñas compañías, sobre todo las americanas, las del Russell 3000, de esas 3.000 compañías, si cogemos las 25 primeras, ¿no? Las 25 primeras pequeñas y medianas compañías de las 3.000, o sea, esas, en torno al 50% de sus resultados, de sus ventas, de sus beneficios, viene del mercado local americano. El resto del mercado internacional. Pero en el momento que saltamos ya de la 26 a la 500, estamos hablando de 3.000, es el 75%, es el 75% de los beneficios domésticos. Es decir, que la parte internacional no tiene mucho efecto. Y cuando hablas con muchos americanos y hablan de Trump, que evidentemente es impredecible, estoy de acuerdo contigo, lo que sí es evidente es que las pequeñas y medianas compañías van muy ligadas, en Estados Unidos hablo, al consumo doméstico. El 70% del PIB americano es consumo doméstico, y ese tipo de desregulación, menos impuestos, suele ser históricamente, ¿no? Positivo en cuanto al desarrollo de la economía americana, ¿no? Estamos hablando siempre en teoría. Pero lo que sí que es muy importante es que nosotros, como gestores, a la hora de elegir esa compañía de Minnesota que hablaba, ¿no? Va a ganar Trump o no, entonces, bueno, está en tal sector o no, y por lo tanto, o sea, imaginemos que fuera un sector de, no sé, de vehículos eléctricos, ¿no? En Texas, ¿no? Por ejemplo. Dejamos de invertir porque pensamos que entonces todo ese paquete de lo que llaman IRA, que es el paquete americano en cuanto a gasto para promocionar, bueno, pues todo lo que es la transición energética, y que, bueno, Trump ha sido muy específico. Pensamos que eso va, no tomamos una apuesta de tomar una apuesta puramente política y por lo tanto seleccionar esa empresa o no. Por lo tanto, sin embargo, estoy muy de acuerdo con Víctor, que puede haber volatilidad, es impredecible, y puede ser precisamente por eso una oportunidad para entrar en muy buenas compañías como son las small cap, si hubiera esa volatilidad. Oye, Rubén, te voy a hacer yo una pregunta. Tu gestor de pequeñas compañías norteamericanas, si le puedo llamar así, parece Sí, como si estuviera en propiedad, pero bueno, nuestro gestor, eh, ¿qué es lo que más le puede atraer ahora mismo en las pequeñas compañías norteamericanas? ¿La reducción del endeudamiento, el tirón de la economía americana, a lo mejor otros o temas? ¿Qué es lo que él busca más si es que o no hay una cosa que diga, pues, por sí, ejemplo, una temática en cuanto. Sí, es una sí, buena porque yo en pregunta porque. tecnología, por ejemplo, buscaba lo de la inteligencia artificial, porque al final es una cuarta fase en la revolución industrial. Entonces, ¿quién se va a beneficiar de eso? ¿No? Pues eso,
Meta, Google, tal. Pero en pequeñas compañías habría algo que para él que sea lo que le atrae. En pequeñas compañías nos han preguntado mucho si hay un Nvidia, ¿no? El Supermicro, en pequeñas compañías Bueno, habría una. Bueno, pero es más que más eso, difícil. lo Bueno, que está también mirando en tecnología, porque al en final también hay tecnología, pequeñas compañías growth. correcto. Donde, Y donde vosotros además tenéis un cierto, el fondo tiene una cierta tendencia hacia el growth, creo recordar, o me equivoco. Bueno, el fondo de pequeñas y medianas compañías americanas es un poco más agnóstico desde un punto de vista de estilo, ¿no? Lo que pretendemos buscar son compañías, no tanto si son más de crecimiento o por sectores, sino buscar un equilibrio en cuanto a la exposición sectorial, ¿vale? No tomar grandes apuestas por sector o por estilo, sino que más buscar compañías que creemos que son diferenciales o lo van a hacer bien. Pero un poco para responder a tu pregunta, creemos que esa bajada ¿no? de tipos, que sí que creemos que va a motivar el que mucha parte del mercado empiece a mirar todavía con más cariño las small caps, bueno, el tipo de compañías que estamos viendo son buenas compañías, ¿no? Con niveles de endeudamiento buenos. Bueno, si bajan 100 puntos básicos o 150 puntos básicos, mejorará todavía, ¿no? Esa financiación, pero no son compañías, digamos, de baja calidad que estén a punto de quebrar, al revés, son compañías muy sólidas. Y luego, respecto a tu pregunta de qué temas, hombre, hay dos temas, uno muy importante, medianas y pequeñas compañías, evidentemente no tanto si hay un proxy, o sea, una compañía similar a Nvidia, que no lo hay, pero sí de cómo todo ese tema de la inteligencia artificial va a hacer que algunas de esas empresas salgan del mercado, ¿no? Y otras sean más fuertes. Y en concreto, más específico, lo que sí que vemos son muchas compañías de ciberseguridad, ¿no? Seas una mediana compañía, una pequeña compañía, una super compañía, lo que está claro es que hoy en día no puedes pasar sin la ciberseguridad. Entonces, ese es un tema que nos gusta. Y luego, en la parte de, como decía, de compañías ligadas al consumo, pues en la cartera tenemos compañías como Victoria's Secret o Gap, compañías que creemos que lo van a seguir haciendo muy bien, pero bueno, porque a nivel de valoración están muy baratas. Como decías, el mercado no ha reconocido, ¿no? O no ha descontado, se ha centrado mucho en las grandes y hay compañías que están teniendo unos crecimientos muy grandes con un entorno de soft landing de la economía americana. Creemos que lo va a hacer bien, pues son compañías que están muy baratas, ¿no? Y esas compañías ligadas al consumo, por decir un segundo tema, son compañías que creemos que ahí hay una oportunidad. Y muy brevemente, para dejar entrar alguna otra pregunta, esto me interesa, yo creo, si me interesa a mí personalmente, seguro que a muchos de nuestros televidentes. ¿Valoráis o tenéis en cuenta el incremento, o sea, tenéis en cuenta el factor del incremento de la productividad? ¿Qué empresas se pueden beneficiar del incremento, en forma de incremento de la productividad de la llegada de la inteligencia artificial? O sea, yo sé, por ejemplo, que en la mía, claramente, el contar con ese tipo de herramientas nos va a reducir mucho los costes y nos va a venir muy bien. Pues puedo pensar, por ejemplo, en la fábrica de BMW, que ahora todo van a ser robots. Nosotros no vamos a ser robots, que no se preocupen los miembros del equipo que me están escuchando, me refiero más a las tareas más mecánicas, de Sí. algoritmos, etc. ¿Vosotros en vuestro fondo veis que los gestores americanos o vosotros, en general los gestores americanos, estén valorando eso o todavía es algo que solo se está mirando en Meta, Google, etcétera? Es muy buena pregunta. Yo creo que lo Te que ha hecho pido un poco el brevedad mercado. para poder Sí, dar... nada, en 30 segundos. Lo que ha hecho un poco el mercado, y es lógico, ¿no? Cuando hay 7 compañías y ahora más una, que es Nvidia, que arrastra el mercado, eh, digamos, te dejas llevar, perdón por la expresión, te dejas llevar, muchos gestores se tienen que dejar llevar. En nuestro caso, esto es diferente porque esto es una cartera de pequeñas y medianas compañías y precisamente lo que estamos buscando, y no es siempre evidente, no es algo evidente, es porque digamos públicamente que los efectos de la inteligencia artificial se habla mucho, se escribe mucho, pero que no son blanco y negro. Es decir, cómo va a afectar a determinadas industrias, determinadas compañías la entrada de la inteligencia artificial, como digo, yo creo que es algo que hay que analizar. En eso estamos, ¿no? ¿Pero Pero digamos que consideráis que es un factor importante sí, sí de es un cara a factor, este futuro? sin duda alguna, es un factor definitivo y más, ¿no? Si cabe, en las medianas y pequeñas compañías donde puede uno tener Claro. esa empresa, un nicho, una ventaja competitiva
pero que rápidamente, ¿sabes? No estamos hablando, por poner un contraejemplo, de Microsoft, donde, bueno, pues Microsoft, independientemente de lo metal, casi todo el mundo, o sea, tiene una ventaja de fortaleza donde es muy difícil, ¿no? No sé cuántas personas que nos estén escuchando no tienen Microsoft o, ¿no? El email, ¿no? El correo de Microsoft, pero que en las medianas y pequeñas compañías sí que efectivamente yo creo que puede ser mucho más aún disruptivo, ¿no? Que todavía en las grandes. Bien, muchas gracias. Adrián, si tenemos alguna pregunta más. Sí, vamos con la última, Víctor, y es para ti. ¿No cree que ya está totalmente descontada la bajada de tipos tras este último rally? No han visto mi presentación. Ha llegado usted tarde, pero le voy a responder. Creo, lo que decía antes durante la presentación, creo que la bajada de tipos está en gran medida descontada, pero no está descontada en todos los sectores del mercado ni en todos los países. Es decir, que de alguna manera creo que cuando empiece la bajada de tipos vamos a ver una rotación en el mercado en la cual el testigo, vamos a ver como las carreras de coches, como de repente algunos de los coches que van primero son adelantados por segundos y terceros. Precisamente porque esos segundos y terceros, digamos, no llevaban esa gasolina antes. Igual que antes comentaba, pues os preguntaba a Rubén, porque creo que en algún momento también vamos a empezar a notar cómo se empieza a valorar en el incremento de productividad que para muchas empresas pueden ser en el futuro, obviamente, no ahora, pero el mercado mira hacia adelante la implantación de sistemas de inteligencia artificial, de algoritmos de inteligencia artificial generativa en sus negocios, es decir, comprarte un bot que te hace tal, otro que te hace cual, tal, ¿no? Entonces, que lleva la caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que se ha descontado mucho la bajada de tipos en el gran mercado, en las grandes compañías y en los sectores tecnológicos. ¿Por qué? Porque los sectores tecnológicos, aunque es verdad que les dan dinero fácil, usan mucho dinero. O sea, son muy intensivos en recursos ajenos. Pues cuando bajan, igual que cuando subieron los tipos, que se metieron el mayor trancazo, pues ahora han sido los primeros en subir. Pero ahora vamos a ver cómo afecta a esos. Insisto, es solo un ejemplo, lo digo como ejemplo porque todavía tengo mis dudas. Pero imagínense una compañía latinoamericana, de esto sí que sabe también Rubén, porque conoce muy bien aquello, pero las compañías latinoamericanas que tienen que pedir dinero, cuando un bono americano da un 4,5%, es muy difícil pedir dinero barato. Te van a pedir muchísimo porque si te da un 4,5% un bono americano, ¿cuánto te van a pedir tú que eres Cementos de Chile S.A., por ejemplo, ¿no? Entonces hay que decir que en el momento que el bono americano empiece a dar menos tipo de interés, va a notarse en otros países, y especialmente en Latinoamérica. Y también se va a notar en las empresas que tienen deudas en dólares. Claro, si empiezan a bajar los tipos de interés, podría, en algún momento dado, con respecto a las divisas, no hablo del euro, notarse una cierta mejora porque hay que devolver dólares. Entonces, si tú compraste los dólares a un precio, pero los puedes luego tienes que comprar los más baratos para devolver el crédito, eso que sales ganando. En fin, cuando se mueven los tipos de interés en Estados Unidos, es como lo del efecto mariposa, pero a la bestia. Se mueve todo. Y entonces nosotros lo que tenemos que estar es ahí viendo a ver qué es lo que se mueve. Cuando empiece a moverse aquello, ahí, como el juego aquel de que vas tapando. Y entonces ese es el planteamiento. Por lo tanto, yo creo que hay cosas que ya se han movido, las más evidentes, pero hay otras que no hemos visto. Y en general, además, ahí está el gráfico. En general, los procesos de bajada de tipos, sobre todo si son lentos, nuevamente porque la economía va bien y por lo tanto tienen que hacerlo poquito a poco, no que haya un hundimiento de la economía, pues en ese caso ya hemos visto que la bolsa sube. O sea, que hay sectores que van a subir como consecuencia de este hecho. Por lo tanto, resumiendo, no está totalmente descontada ni en todos los activos, ni en todos los sectores, ni incluso en general, porque una cosa es hablar de ello y otra cosa es que llegue un día el Powell y diga, señores, mañana hoy bajan los tipos de interés. Una semana antes sube la bolsa. O sea, es que luego ya veremos cuánto más bajan y cómo afecta. Y con esto, como me has dicho que era la última, me despido, ¿no? Eso Así es. que, pues, lo primero, muchas gracias, Adrián, que estás ahí detrás. Y muchas gracias a Luis, que está también ahí detrás. Muchas gracias a todos ustedes que nos han aguantado y esperamos que les haya sido muy útil. Y, por supuesto, muchas gracias a Rubén, que nos ha acompañado y que yo creo que salimos sabiendo bastante más de pequeñas y medianas compañías
y que probablemente es un tema muy interesante en este nuevo entorno. Y bueno, si no son clientes de Next Step, no se lo pierdan, porque ¿cuántas veces le ponen el balón ahí y le dicen, venga, que está el portero ahí solo? Pues eso es lo que tienen ustedes aquí delante. O sea que, porque hay mucha gente esperando a ver si llega la corrección. No va a llegar la corrección si todo el mundo está jugando. A ver, claro que habrá correcciones, pero probablemente llegue. Ahora podría haber habido una y lo que ha hecho es un pequeño movimiento lateral y está tirando para arriba. O sea que, bueno, pues ya llegará y además que nosotros ya nos ocuparemos de que ustedes tengan menos exposición cuando realmente veamos que hablamos de una corrección seria. O sea que también ese es nuestro trabajo, no es sentarnos ahí y no hacer nada. Y cuenten con ello. Por lo tanto, les invitamos a que nos conozcan, a que nos llamen, a que nos pregunten y a que aprovechen que le han puesto el balón delante de la portería y el portero está cojo. Nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias.